Mis queridos hermanos y amigos, una vez más con cada uno de ustedes para compartir en el programa Edificando en la Fe con vuestro servidor el hermano Edwin Mauricio Alza. En esta ocasión para compartir mi historia de fe, la historia de cómo llegué a la verdad bíblica y cómo llegué a abrazar la fe bíblica. Cuando cumplí el primer año en la iglesia pentecostal hace 30 años casi, y recuerdo que todo esto de mi inicio en la iglesia pentecostal fue en febrero del año 1985. Pues cuando cumplí un año de estar en la iglesia pentecostal, después de estudiar la parábola del trigo y la cizaña, fui a compartir con el pastor de la congregación en la cual me había hecho miembro. Fui a compartir mis conclusiones muy emocionado, mis conclusiones de haber leído, de haber estudiado a profundidad la parábola del trigo y la cizaña. Para mí estaba claro que allí en esa parábola se revelaba el fin de los malos, el fin de la maldad. Allí habla del fin de un siglo. Y por ende, se trata del fin de la maldad en la tierra, para que los justos resplandezcan en el reino de su Padre, el reino de Dios que implantará nuestro amado Señor Jesús cuando regrese, cuando retorne. Bueno, les contaré que me gané la primera reprimenda ácida. Como si aquel hombre, aquel pastor, fuera el dueño de mi vida. Aunque yo no era de su propiedad, me dijo que debía ceñirme a la forma que él enseñaba y respetar la manera tradicional, y digo yo, hueca, además, con que, o cómo se propone la interpretación de esta parábola del trigo y de la cizaña. La interpretación tradicional es más bien vaga y habla que estará siempre pues mezclado el buen creyente con el falso creyente hasta el final. Pero no se determina cuándo será ese final. No se dice exactamente que la parábola está apuntando al reino de Dios en la tierra, porque habla de resplandecer uno, y eso de resplandecer nos habla a nosotros del cuerpo transformado y glorificado en aquel día final de esta era. Porque conforme está escrito en la primera a los Corintios capítulo 15, habrá una transformación. No todos llegaremos a la muerte, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y ahí habla de la transformación del cuerpo del creyente, y habla inclusive en 1 Corintios 15 de una gloria especial del cuerpo celestial. El cuerpo celestial que hemos de recibir significa el cuerpo que está en este momento en los planes de Dios, en su mente y en su corazón, con Él en el cielo. Es un edificio que está proyectado de Dios dárnoslo. Un edificio a diferencia de el tabernáculo en el cual moramos el día de hoy, refiriéndonos al cuerpo mortal. Pero tendremos un edificio hermoso y poderoso que resplandecerá, así como resplandeció el cuerpo de nuestro Señor Jesús en aquella visión del reino de Dios en la transfiguración, donde inclusive dos creyentes en la visión, resucitados ya, estaban gloriosos, Moisés y Elías. Pero bien, esta no es la interpretación de la parábola. Para muchos, simplemente ellos hablan de la mezcla de buenos y malos en la congregación, nada más, pero no le hallan el carácter escatológico a esa parábola, que en realidad es de carácter escatológico, ya que nos está hablando del fin de la era. Por eso dice ahí que saldrán los ángeles al final del siglo. ¿Qué significa el fin de la era? No solamente
quemarán a los malos derramando las copas de la ira en aquel tiempo, los ángeles que vengan con nuestro amado Salvador y quemarán las más grandes ciudades. Sino que además también se hará esto con aquellos de corazón malo que pese a haber vivido 1000 años, sigan haciendo tropezar a otros en el reino de Dios. Tienen que ser quitados de en medio, por eso son todos colectados en la multitud de Gog y Magog para que reciban el fuego de Dios. O sea, es juntada, entre comillas, recogida toda la paja para que sea quemada, porque el fin de esa paja es ser quemada. Ahora bien, yo quedé impactado por el destino final de los creyentes en ese futuro dorado, el reino de Dios. Los justos resplandecerían para siempre en el reino de su Padre, el reino de Dios. Allí en la misma parábola está diciendo muy bien que la semilla son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del malo. Pero note que la semilla se siembra en el mundo. Y note que el sembrador de la verdadera semilla de los creyentes es nuestro amado Salvador Jesús. Y siembra esa semilla en la tierra donde ha de permanecer el creyente. En cambio, el impío es cortado de la tierra de los vivientes. ¿Podemos entender eso? Está claro en la Biblia. Ahora bien, desde allí, leyendo esta parábola del trigo y la cizaña, entendí que la tierra no sería jamás destruida. Jamás. Inclusive, llegué a un pasaje dorado en Ezequiel capítulo 37, que a partir del verso 25 nos dice que Dios pondrá su santuario y heredará la tierra de los montes de Israel a su pueblo fiel. Alguien podrá decir, no, pero eso solamente es Israel. Un momentito. No hay dos recompensas para los fieles. De los dos pueblos, el Señor Jesús ha hecho uno solo. El Israel de Dios es uno solo. El Israel de los creyentes, el Israel fiel, es uno solo. No podemos nosotros romper el cuerpo. No podemos nosotros cometer tal maldad de cercenar el cuerpo. El olivo de Dios es uno solo. Los que pertenecíamos al olivo silvestre hemos sido arrancados del olivo silvestre del paganismo y de la idolatría y hemos sido plantados en el olivo, hemos sido insertados en el olivo que tiene la savia del monoteísmo, de la creencia en un solo Dios, una sola persona. Creencia más antigua que todas, por supuesto, a menos que quieran negarlo, a menos que quieran tapar el sol con un dedo. Pero en realidad ahí está en Ezequiel capítulo 37 la recompensa para el Israel de Dios. Y la recompensa para el Israel de Dios en Ezequiel 37 se compara con Apocalipsis 21, donde Dios pondrá su tabernáculo para morar con los hombres. Es la bienaventuranza de Mateo capítulo 5, en donde el Señor Jesús dice, los de corazón limpio verán a Dios. Lo verán, porque Dios pondrá su tabernáculo, según Ezequiel 37, según Apocalipsis 21, y lo pondrá en los montes de Israel, en la tierra, no en otro planeta. En Sión, o sea, en Jerusalén, la ciudad escogida por Dios. Amigos, leer Ezequiel 37, como leer también la parábola del trigo y la cizaña, me dio entendimiento. La tierra definitivamente permanecerá, no será destruida, porque es lo que Dios prometió a Abraham. Dios no quemará y achicharrará y hará cenizas lo que prometió a Abraham, porque fiel es el que juró, y no juró por nadie más, sino por sí mismo, porque él no halló a nadie mayor que él mismo para jurar, según el libro de los Hebreos, y no habiendo ninguno mayor, juró por sí mismo, y juró que él daría la tierra, que él prosperaría en la tierra,
y que Jesús, la simiente de Abraham, Él traería bendición a todas las naciones de la tierra. Por eso es que Hebreos dice que Abraham esperaba una ciudad capital del reino de su simiente, de su descendiente, que él entendía había de venir. Abraham, por supuesto, supo el evangelio antes que nosotros. A él se le anunció el evangelio, porque el evangelio significa el reino de Dios gobernado por un escogido, en este caso Jesús. Él supo que su descendiente lo haría. Por tanto, él fue el primero en recibir el evangelio. Ahora bien, recuerdo que aquel religioso pastor me enseñó que en el juicio del trono blanco, o ante el trono blanco, al final de los primeros 1000 años del reino, algunos serán salvados y justificados. Pero nunca enseñó, él dijo sí, allí se van a manifestar algunos que serán salvados. Ante el trono blanco habrán salvos, dijo. Pero nunca pudo explicar dónde, entre comillas, estuvieron esos muertos, entre comillas, antes de ser juzgados. Porque si van a ser salvados ante el trono blanco, entonces ¿dónde están en este momento? Porque si proceden del paraíso, entre comillas, que creen, entonces ya no necesitan ser juzgados, puesto que ya disfrutaron de su galardón en un paraíso, en un llamado seno de Abraham. Y si proceden del tormento, entonces para ellos solo fue un purgatorio. Triste, ¿verdad? Que se inventen estas cosas de purgatorio. Esa fue mi primera diferencia, pero consideré que no era tan grande como para dejar la congregación pentecostal. No fue sino hasta mi pastorado en Chulucanas en el año 2003 y a raíz de la publicación de un pequeño folleto sobre el alma y lo que sucede después de la muerte, que quedé insatisfecho por haber usado con algo de creatividad parte de 3 versículos para sustentar una doctrina tan importante. No había más. Eso fue lo que me impulsó a un estudio más profundo de estos asuntos. Para entonces entendí que algo andaba mal con la llamada ortodoxia y desde allí no pude sino predicar que el hombre al morir solo reposa o duerme, y de eso son testigos los hermanos de Chulucanas. A partir de ese momento, otros temas del status quo evangélico fueron cayendo como si fuera un castillo de naipes, cosa que detallaré más adelante. En resumen, hace una docena de años decidí quitarme los lentes evangelicatólicos que tenía y ver las escrituras en su color natural. Cuando uno tiene unos lentes, uno verá todas las cosas de acuerdo al color de esos lentes. Amigos, yo tuve los lentes que siempre traje puestos. Veía todo conforme los lentes de la ortodoxia, conforme los lentes de la doctrina trinitaria católico-romana. Lo que me habían enseñado en la Iglesia Católica, simplemente ahora pues aprendí a encontrar en la Biblia algún tipo de justificación para esa creencia. Dije algún tipo. Buscar y forzar para tratar de hallar y sustentar. El que quiera y le dé la gana puede, recortando aquí y allá en la Biblia, creer cualquier cosa. Pero el que sea sincero irá a la Biblia y le preguntará a Dios qué es lo que le trata de decir en los versículos bíblicos, y entonces podrá recibir la verdad bíblica. Yo tenía unos lentes de un color específico. No fue sino hasta que decidí quitarme esos lentes y ver las cosas en su color natural que hallé la verdad, que hallé el evangelio del reino de Dios, el tesoro escondido. Les contaré mucho más cuando nos volvamos a encontrar en este programa, edificando en la fe, con la historia de fe del hermano en el Mesías, Jesús Edwin Mauricio Alza. Hasta la próxima, edificando en la fe.